Los papeles del divorcio habían sido debidamente presentados, y cuando llegó el momento de dividir los bienes, tomé la decisión de reclamar la casa, a pesar de mi insistencia. Ben desestimó cualquier idea de que pudiera impugnarlo. Pronunciando esas últimas palabras, salió abruptamente de la habitación del hospital, indiferente a mis súplicas para que se quedara y a mi deseo de tener una conversación significativa. Así fue como me encontré abandonada, incluso en medio de la lucha contra una enfermedad grave como el cáncer. La soledad me envolvió, pero curiosamente, las emociones negativas que antes rondaban mi corazón empezaron a desvanecerse. Era como si mi amor por Ben hubiera evaporado. En ese momento, reconocí que Ben, quien me había insultado y actuado de manera egoísta constantemente, merecía algún tipo de retribución. Empecé a planear mi venganza con calma. Mi nombre es Wendy Morgan. Soy ama de casa y tengo 50 años. Vivo con mi esposo, Ben. Nuestro matrimonio, sin hijos, había durado 30 años. Al principio, creía que éramos una pareja solidaria, pero se había desarrollado una brecha irreparable entre nosotros. En mi concepción del matrimonio, los compañeros deben apoyarse, retarse y complementarse mutuamente. Sin embargo, eso faltaba en nuestra relación. Regresando de un mandado, encontré a Ben exigiendo la cena de inmediato, sin ser consciente de las responsabilidades continuas de una ama de casa. Incluso en sus días libres, priorizaba su propio ocio en lugar de apoyarme. A lo largo de los años, Ben nunca extendió una mano para ayudar, sin importar cuán ocupada o enferma estuviera. Su percepción del papel de una ama de casa parecía limitarse al trabajo constante, y nunca me permitió descansar, ni siquiera durante la enfermedad. Yo había esperado un matrimonio basado en el apoyo mutuo, pero las acciones de Ben contradecían ese ideal. En los primeros días, intenté cerrar la brecha, pero Ben se mantuvo firme, afirmando su creencia de que, como ama de casa, no tenía derecho a quejarme. El amor se había desvanecido hacía tiempo, y aunque no esperaba un apoyo inquebrantable en todo, aún anhelaba simple amabilidad en los días difíciles. La negativa de Ben a reconocer mi humanidad y mis dificultades amplió la brecha entre nosotros, convirtiendo nuestro matrimonio en algo sin alegría y sin sentido. Yo comprendía la situación mejor que nadie. Fue durante esta realización que sentí algo extraño en mi salud, aunque siempre había sido propensa a las enfermedades. Esta vez se sentía diferente. Rápidamente contacté a mi padre, quien me llevó al hospital, donde recibí el diagnóstico de cáncer. Afortunadamente, fue detectado a tiempo, y el médico me aseguró que podría comenzar el tratamiento de inmediato. Ansiosa por comenzar el proceso de curación, imploré a mi padre que solo trajera lo esencial de la casa. A toda prisa, navegué por los procedimientos de admisión del hospital, sin poder ver a Ben ese día debido a sus compromisos laborales. Le transmití las inquietantes noticias a través de un mensaje breve. Le informé, me han encontrado cáncer, y me van a hospitalizar para el tratamiento de inmediato. En esos momentos de ansiedad sobre el futuro incierto, la imagen de Ben se coló en mis pensamientos. A pesar de creer que mi amor por él había disminuido, un deseo latente de enfrentarlo adecuadamente y continuar nuestra vida juntos como pareja permanecía en lo más profundo de mi corazón. Aunque Ben había sido consistentemente distante e indiferente, imaginaba un escenario en el que, ahora que yo estaba debilitada, él podría mostrar preocupación y preguntar, ¿estás bien? Anhelaba algunas palabras cálidas y me habría conformado con solo una visita. Me preguntaba si él tenía dificultades con las comidas y las tareas del hogar en mi ausencia. Sentía remordimientos por no poder cumplir con las labores del hogar que siempre había dado por sentadas. Sin embargo, a medida que pasaban los días en el hospital, Ben nunca me visitó. Había leído mi mensaje, y aún así no había ninguna expresión de preocupación, ni siquiera una simple respuesta reconociendo la situación. Su aparente indiferencia, a pesar de mi grave enfermedad, me sacudió profundamente, causando un dolor desgarrador. Al darme cuenta de lo inútil de mis expectativas, decidí dejar de esperar algo de Ben. Con esta nueva mentalidad, enfrenté la agotadora batalla contra la enfermedad. El tratamiento fue tan exigente como esperaba, marcado por el dolor y el sufrimiento. Los efectos secundarios de la medicación pasaron factura en mi cuerpo, llevando a muchas noches de insomnio llenas de incomodidad. Hubo momentos en los que contemplé la posibilidad de abandonar el tratamiento, permitiendo que mi cuerpo deteriorado siguiera su curso y terminara con mi vida. Sin embargo, cada vez que me sentía así, las palabras alentadoras de mis padres, asegurándome que lo estaba haciendo muy bien y que las cosas seguramente mejorarían, me obligaban a reunir fuerzas y resistir hasta hoy. Entonces, en un día en el que me sentía particularmente mal, acostada en la cama y mirando sin rumbo el techo, la puerta de mi habitación se abrió inesperadamente. No era el día en que mis padres iban a visitarme,
y no pude evitar preguntarme quién había entrado. La identidad del visitante se hizo clara cuando giré la mirada y vi a Ben de pie. Había venido finalmente a visitarme, genuinamente preocupado por mi estado. Al ver mi rostro demacrado con mejillas hundidas, una tormenta de emociones me dejó sin palabras. ¿Llegaría a despreciarme aún más, sin mostrar ninguna preocupación por mi estado? Ben se sentó en una silla junto a la cama, me miró y se rió. Entonces, así de mal puede verse a alguien con cáncer, ¿eh? Ya ni siquiera pareces una mujer. Sus palabras me hicieron sentir como si se me hubiera ido toda la sangre del rostro. Esas eran palabras que nunca deberían decirse a alguien que lucha contra el cáncer. No quería que dijera nada más, pero ajeno a mis sentimientos. Ben continuó con palabras aún más hirientes. Desde que te hospitalizaron y no estás en casa, todos los días han sido como el cielo. La casa es un desastre, pero ni siquiera tengo que regresar allí. La vida es tan cómoda sin ti. Sus crueles palabras reabrieron mis heridas. ¿Por qué debo estar sujeta a palabras tan crueles? ¿Por qué no hay una sola palabra de preocupación de su parte? Aunque quería criticar a Ben con vehemencia, mi cuerpo debilitado no podía moverse como deseaba, y todo lo que pude hacer fue aceptar en silencio sus palabras crueles. Lo miré con la mirada vacía, y al notar mi expresión, él se rió con desprecio. De repente, dijo, por cierto, y pronunció palabras increíbles, ya he presentado los papeles del divorcio, me quedaré con la casa. En cuanto a la división de bienes, apenas tienes derecho a negarte. El momento en que escuché esas palabras, mi visión se nubló y distorsionó. ¿Presentó los papeles del divorcio sin siquiera consultarme? ¿Por qué? Estaba perdida sin palabras cuando Ben continuó hablando. Me he enamorado de alguien, es 20 años más joven, pero hablo en serio con ella, pienso estar con ella, así que estorbas. La realización de que estaba teniendo una aventura atravesó mi mente. Sin embargo, Ben, habiendo dicho lo que quería, comenzó a prepararse para irse. Espera un minuto. Incluso cuando dije eso, Ben no prestó atención. Claramente no quedaba amor por mí en su corazón. La realización fue tan dolorosa que ya no importaba. Lo entiendo, está bien, le dije, y Ben salió de la habitación del hospital con una risa satisfecha. Después de eso, soporté mi tratamiento con más determinación que antes. A pesar de las dificultades, concentré mi voluntad, decidida a curar completamente mi cáncer y recuperar mi salud. Pasaron 2 días así. Puede sonar poco, pero para mí, incapaz de dormir bien por las noches, esos 2 días se sintieron muy largos. Me preguntaba si el divorcio que mencionó Ben realmente había ocurrido o si lo había dicho solo para alterarme. La incertidumbre era insoportable, pero de alguna manera logré continuar con mi tratamiento. De hecho, tenía un as bajo la manga para derribar completamente a Ben. Incluso Ben, que parecía casi inhumano, quedaría sumido en el caos una vez que se diera cuenta. Si entraba en pánico, seguramente intentaría contactarme de alguna manera. Mientras esperaba con este pensamiento, la llamada de Ben llegó. Pensando que era inapropiado contestar en la habitación del hospital, fingí no notar, pero Ben seguía llamando persistentemente, incluso con el teléfono en modo silencio. Las llamadas continuas eran demasiado molestas. Estoy en la habitación del hospital, y es inconveniente que mi teléfono suene, así que por favor no llames. Después de enviar este mensaje, las llamadas finalmente pararon, pero luego llegaron mensajes de texto como, por favor, déjame hablar contigo solo una vez, por favor, me equivoqué en todo, me disculparé adecuadamente. Aparentemente, había recurrido a los mensajes ya que no contestaba sus llamadas. Todas sus palabras parecían un acto de autodefensa. Ben probablemente había comprendido por qué acepté el divorcio tan fácilmente. ¿Puedo ir ahora? Frente a mi silencio, Ben parecía haber llegado a su límite y envió ese mensaje. Honestamente, enfrentar a Ben ahora, en medio de mi agotadora batalla contra la enfermedad, me parecía solo dolor, pero si me negaba, probablemente seguiría llamando. Así que le respondí, haz lo que quieras. Mi venganza estaba a punto de comenzar. Ben, quien me había tratado injustamente durante tanto tiempo y se había divorciado de mí sin consentimiento, merecía un castigo severo que lo hiciera despreciar su vida. Había estado esperando ansiosamente el momento en que pudiera hundirlo en la desesperación más profunda. ¿Qué demonios es esto? Ben entró en la habitación gritando. Su tono sugería una palpable sensación de pánico. Para un extraño, podría parecer que estaba exagerando, pero dadas las circunstancias, era natural que Ben estuviera agitado. Después de todo, había estado ocultando un secreto increíblemente importante, y el momento crítico había llegado. No tenía idea de que tenías activos por valor de 10 millones. ¿Por qué no me dijiste cuánto tenías? Ben habló, colocando mi libreta bancaria en el escritorio.
mostrando claramente un depósito de más de 10 millones de dólares. Nunca lo mencioné porque nunca lo preguntaste. ¿Cómo iba a imaginar que una ama de casa como tú tendría tanto dinero? Si hubiera sabido que tenías tanto, no me habría divorciado de ti. Eso no es mi problema. Es culpa de Ben por divorciarse de mí sin confirmar adecuadamente. Deja de poner excusas sin sentido. A pesar de su comportamiento dominante y de haberse divorciado de mí sin mi consentimiento, Ben no podía dejar de hacer comentarios egoístas al descubrir mis activos. ¿Por qué no me lo dijiste? No me habría divorciado si lo hubiera sabido. Decidí revelar la verdad al hombre egoísta. La verdad es que acumulé esta fortuna de más de 10 millones de dólares a través de inversiones que comencé para ocupar mi tiempo libre. Y fueron mis padres quienes me sugirieron, ¿por qué no pruebas a invertir? Nuestra vida familiar era cómoda incluso con el salario de Ben, pero yo quería contribuir de alguna manera a nuestras finanzas. Mi padre, que sabía mucho sobre inversiones, me enseñó diligentemente cuando mostré interés. Gracias a su orientación, comencé con la esperanza de obtener una pequeña ganancia y seguí invirtiendo de manera constante. Hice mi primera inversión hace 5 años, y desde entonces, mejoré rápidamente, llegando a ser capaz de ganar sumas significativas de dinero a través de las inversiones. Incluso mi padre estaba asombrado, diciendo, nunca esperé que crecieras tanto. Las ganancias. Los 10 millones de dólares que acumulé durante estos 5 años están registrados en la libreta que Ben trajo. Tenía pensado decírselo cuando fuera el momento adecuado, pero luego me diagnosticaron cáncer. Él me divorció sin escuchar nada de lo que tenía que decir. Nunca tuve la intención de mantener esta riqueza en secreto para siempre. Una vez que superara mi batalla contra el cáncer y pudiera volver a mi vida normal, planeaba contarle a Ben sobre los 10 millones de dólares. Mi intención original era compartirlo con él, imaginando que podríamos continuar nuestra vida como pareja y usarlo cuando fuera necesario. Sin embargo, Ben, de manera egoísta, decidió divorciarse de mí antes de que pudiera revelarle este secreto financiero. Ahora que somos extraños, me parece extraño revelárselo. Dado este resultado, probablemente los 10 millones de dólares me pertenezcan completamente. Mientras le contaba mi historia, la cara de Ben se puso roja y empezó a gritar. Si hubiera sabido que tenías tanto dinero, no me habría divorciado de ti. Es tu culpa por mantenerlo en secreto. Así que págame los 10 millones de dólares en la división de bienes. Tienes que expiar el pecado de ocultarle secretos a tu esposo. Ya fuera porque estaba en pánico ante la realidad de una fortuna tan vasta o frustrado porque no podía ponerle las manos encima, Ben empezó a decir cosas impensables. Como ya estábamos divorciados, de cualquier manera, era imposible para él reclamar ese dinero. Aún así, Ben, incapaz de alcanzar los 10 millones de dólares que estaban frente a él, comenzó a hacer demandas poco realistas. En respuesta, me reí involuntariamente. Ben me gritó. ¿De qué te ríes? Deja de menospreciarme. Siempre me ha molestado tu actitud. Nunca pensé que serías tan astuta como para tener una fortuna así, como tu esposo. Tus bienes me pertenecen. Tienes que darme los 10 millones de dólares. Nunca tuve la intención de mantener esto en secreto para siempre. Planeaba decírtelo, pero te divorciaste de mí primero. Deja de poner excusas. La rabia de Ben se intensificaba con cada palabra que decía. Me culpaba y me recriminaba. Sus gritos eran demasiado para mi cabeza, que aún se estaba recuperando de la enfermedad. Ya no podía soportarlo más. Al darme cuenta de que era inútil seguir hablando con Ben, que no aceptaría mis palabras y que seguramente intentaría hacerme la villana, rápidamente lo corté. Basta ya. ¿Recuerdas que te divorciaste de mí por tu propia voluntad? ¿Quién presentó los papeles del divorcio sin mi consentimiento? Siempre pensé que el comportamiento de Ben era terrible, pero nunca imaginé que pudiera ser tan cruel. Mi corazón, una vez lleno de dolor por la lucha contra el cáncer, ahora estaba lleno de resentimiento hacia Ben. Debería haber comprendido que gritar así afectaría a mi cuerpo debilitado, pero, más que eso, no podía suprimir mi ira hacia esta persona egoísta que estaba sentada arrogantemente al lado de mi cama, acusándome de secretos que nunca se molestó en preguntar. ¿Sabes lo que pensé cuando me enteré de que tenía cáncer? Pensé que te preocuparías por mí, que serías más amable conmigo y reconsiderarías tus sentimientos. En cambio, ni siquiera viniste a visitarme al hospital. Y cuando finalmente apareciste, me dijiste que habías presentado los papeles del divorcio sin mi consentimiento y que te quedarías con la casa. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? A Ben no parecía importarle. Continuó criticándome por tener bienes sustanciales. Lo dije muchas veces, nunca tuve la intención de mantenerlo en secreto para siempre. Estaba esperando el momento adecuado para decírtelo, pero destruiste esa oportunidad con tus propias manos.
Nunca antes había culpado tanto a Ben. Siempre perdonaba su comportamiento egoísta, pensando que éramos una pareja que debía apoyarse mutuamente. Nunca lo regañé ni lo reprendí, siempre aguantaba por su bien, pero la razón por la que podía soportarlo era porque tenía amor por Ben. Realmente lo amaba, pero ahora, ya no sentía amor por él. Todo lo que sentía era una ira incontrolable y una incredulidad hacia Ben, que solo hablaba egoístamente. ¿Cómo puede alguien ser tan egocéntrico? ¿Qué tipo de crianza lleva a tal falta de empatía? Después de todo, una persona que se entrega a una aventura y se divorcia sin consentimiento no podría tener pensamientos serios. Estaba demasiado aturdida para hablar. Por favor, mi novia se enteró de que tienes 10 millones de dólares y dice que me va a dejar si no los consigo de ti. Si no obtengo ese dinero, me quedaré completamente solo. Todavía me amas, ¿verdad? ¿No quieres ayudar a la persona que amas? Así que, la amante de Ben también sabía sobre mi fortuna de 10 millones de dólares. Seguramente se lo había dicho descuidadamente. Por la historia de Ben, parecía que su amante también estaba bastante obsesionada con el dinero. Aves del mismo plumaje, supongo. Por mucho que Ben y su amante parecieran una pareja, no me importaba lo más mínimo. No importa cuánta miseria venga hacia él, ya no tiene nada que ver conmigo. Por favor, haré cualquier cosa, solo dame los 10 millones de dólares. De lo contrario, sufriré, por favor, ayúdame. Nunca había visto a Ben tan desesperado. Su expresión era tan ridícula que no pude evitar reír. Al mismo tiempo, me sentí decepcionada y miserable, dándome cuenta de que nunca había estado tan desesperado por algo relacionado conmigo. Cuanto más hablábamos, más fríos se volvían mis sentimientos por Ben. Me di cuenta de que seguir hablando con él era inútil. Ya no tratar con este hombre podrido podría llevarme a la felicidad. Me sentí tonta por haber sufrido y esperado durante mi enfermedad que él viniera y me hablara con amabilidad algún día. Ajeno a mis sentimientos, Ben continuó suplicando. Por favor, te lo ruego, ayúdame. Pero ya no podía soportar escuchar sus palabras. Por favor, vete ya, dije. Ben siguió suplicando con una expresión de desesperación, pero incluso eso era ruidoso y desagradable. Presioné el botón para llamar a la enfermera. Le expliqué la situación y pedí que sacaran a Ben. Un guardia de seguridad vino y lo sacó a la fuerza de la habitación. Por favor, escúchame, te necesito, gritaba Ben hasta el momento en que lo echaron, pero ya no aceptaba ninguna de sus palabras. Después de eso, visitó el hospital muchas veces, pero las enfermeras, sabiendo la situación, nunca lo dejaron acercarse a mi habitación de nuevo. Según un amigo, Ben, al no poder conseguir los 10 millones de dólares, decepcionó a su amante, y rápidamente fue abandonado, quedándose solo. Por mi parte, seguí enfrentando mi cáncer con determinación y finalmente me recuperé. El alivio de haber superado mi difícil batalla contra el cáncer y la nueva energía que sentía eran más valiosos que cualquier otra cosa. Ahora, vivo una vida tranquila y relajada, usando gradualmente los bienes que acumulé a través de las inversiones.